Bueno, como les decía, buenos días, Dios les bendiga y damos gracias a Dios que podamos en este día compartir pues este tema y este estudio tan importante, ¿no? El tema de hoy ya sabemos que se titula Lo que no dice Mateo 28:19, ¿sí? Ese sería el tema, el título del tema. Y bueno, una vez más, retomando las preguntas con las que iniciamos estos estudios, ¿mandó Jesús a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Es una pregunta. Y luego que respondiésemos a esta pregunta, pasaríamos a la siguiente. Prueba Mateo 28:19 que hay un Dios trinitario. Bueno, la primera pregunta, a raíz de todo lo que hemos estudiado, ya ha sido respondida. Hemos estudiado básicamente 6 puntos claves que nos confirman que Mateo 28:19 es como dice Jesús, el bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue palabra de Jesús. Primera cosa que demostramos es que aparece en los manuscritos más antiguos. Segundo, no aparece en el margen sino en el texto. Tercero, fue usado por los cristianos del primer siglo, por tanto no es una invención posterior. Cuarto, aparece en las versiones siríaca, copta, armenia, árabe y eslavonia, es decir, las primeras traducciones más antiguas del siglo II, del siglo III, aparece Mateo 28. Quinto, añadimos a esa evidencia tendríamos entonces dos evidencias adventistas, para así decirlo, dos evidencias que son válidas para los que somos adventistas. Bueno, la quinta, que Elena de White vio en visión que así bautizaban los apóstoles, eso lo estudiamos la semana pasada, y también que los pioneros bautizaban así y no solo en Jesús, y en eso no veían ningún apoyo a la Trinidad. Eso es lo que hemos estudiado y con eso hemos respondido a la primera pregunta de si mandó Jesús a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Ahora vamos a responder en estos 3 estudios que nos quedan hoy, mañana y el miércoles. Vamos a responder esta última pregunta. Prueba Mateo 28 que hay un Dios trinitario. O sea, el hecho de que Jesús haya dicho bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿es eso una evidencia de la Trinidad? Eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, bueno, primero para entender si Mateo 28 prueba que hay una Trinidad, lo primero que vamos a hacer va a ser definir o vamos a ver qué es lo que los trinitarios definen como Trinidad. Y tenemos allí los 7 puntos que yo le he colocado, los 7 pilares de la Trinidad, según los trinitarios, obviamente. Entonces, ¿qué es la Trinidad? Bueno, primer punto, primer pilar de ellos, 3 personas codivinas, es decir, son 3 personas que unidos, o que son Dios cada uno, que como dice, ¿no? El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y el segundo pilar es que las 3 personas unidas conforman un Dios, es decir, la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese es el único Dios verdadero. Eso es lo que dicen los trinitarios. Tercer punto que dicen, bueno, que esas 3 personas que son divinas y que unidas forman un Dios, también son coeternas. Es decir, los 3 tienen la misma edad. Nadie nació de nadie. El cuarto pilar es que esas 3 personas divinas son coexistentes. Nadie nació, nadie vino de nadie. El quinto punto es que esas 3 personas divinas son cojerárquicas. Es decir, los 3 tienen la misma autoridad y la misma posición. No hay una cabeza en la deidad, según los trinitarios. Sexto punto, las 3 personas divinas son consubstanciales, es decir, los 3 son parte de la misma naturaleza. No es que los 3 tengan una naturaleza semejante o igual a la otra, sino que los 3 están unidos a una misma naturaleza. Por eso es que salen figuras que tratan de expresar este concepto, donde ponen 3 caras en una misma cabeza o 3 cabezas en un mismo cuerpo. Todas esas monstruosidades, eso es el resultado de ese concepto de la consubstancialidad, porque son parte de la misma sustancia, siendo que la Biblia dice en Hebreos, por ejemplo, capítulo 1, que el Hijo es el resplandor de su misma sustancia. O sea, no es parte de su misma sustancia, sino que tiene una sustancia de él, pero semejante a la del Padre. O sea, sustancia es equivalente a naturaleza.
Y la séptima y última pilar de la Trinidad es que esas tres personas divinas, que son unidas a un Dios, que son coeternas, coexistentes, cojerárquicas y consustanciales, también son coadorables, es decir, los tres deben ser adorados. Esos son los 7 pilares de la Trinidad. O sea, de hecho, si usted niega alguna de estas 7 pilares o niega los 7, entonces a usted le dirán que es un arriano o un semiarriano. Usted es un arriano si niega los 7 o un semiarriano si niega alguna de estas 7 puntos. Pero en conclusión, para ellos un trinitario tiene que creer en estos 7 puntos. Y esos 7 puntos, repetimos, ¿no?, son los fundamentos de la Trinidad. ¿Por qué hacemos este breve repaso? Bueno, porque si Mateo 28 es un apoyo a la Trinidad, Mateo 28 tiene que apoyar Mateo 28 tiene que apoyar los 7 pilares de la Trinidad, o por lo menos algunos de esos pilares. O sea, y ahí cuando viene la pregunta, dice Mateo 28 que hay 3 personas codivinas, o sea, en el texto, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí, en esa frase, en esa comisión, en esa fórmula bautismal, se dice allí que hay 3 personas que son codivinas, que hay 3 personas que unidas conforman un Dios, que hay 3 personas coeternas, que hay 3 personas coexistenciales, que hay 3 personas cojerárquicas, que son 3 consustanciales y que son 3 que debemos adorar. Todas esas cosas o alguna de ellas se puede decir que eso está explícito o implícito en Mateo 28, 19. Entonces, si ese fuese el caso, si la respuesta a alguna de estas 7 preguntas es un rotundo sí, entonces sí podríamos decir que Mateo 28 da luces hacia una Trinidad. Pero si la respuesta a estas 7 preguntas es un rotundo no, si las 7 preguntas se responden no en relación a Mateo 28, 19, entonces la pregunta a Mateo 28 da apoyo a una Trinidad es un rotundo no. Y eso justamente para demostrar qué es lo que no dice Mateo 28. Entonces, bueno, vamos a ir punto por punto a estas cosas. Y vamos a tomar como fuente de las ideas trinitarias en lo que respecta a nosotros, lo que hoy día creen la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y vamos a ver entonces esos pilares y si Mateo 28, 19 los apoya. Entonces vamos con el primero, ¿no? Ya dijimos, el primer pilar es que las 3 personas son codivinas, o sea, los 3 son Dios, que es como lo presentan, ¿no? El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y los 3 unidos forman un Dios. Ese sería el pilar 1. Entonces, Mateo 28 dice que hay 3 personas que son Dios o que son codivinas. Bueno, una persona, según 1 Tesalonicenses 5:23, una persona tiene que tener espíritu, alma y cuerpo, un ser, ¿no? Dice, cuando dice la santificación, el Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser, 2 puntos. O sea, el ser se compone de espíritu, alma y cuerpo. Y hemos leído en la educación, la cita que está allí, que Dios es un ser personal porque el hombre fue hecho a imagen. Es decir, que la persona de Dios, o mejor dicho, al contrario, la persona del ser humano es semejante a la persona divina. ¿Qué es lo que dice allí? Dios es un ser personal porque el hombre fue hecho a imagen de Dios y el hombre es un ser personal. Entonces, por eso es que 1 Tesalonicenses 5:23, aunque está hablando del hombre, noten bien, aunque en 1 Tesalonicenses 5:23 se habla del ser humano, aplica a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. Imagen es copia, fotocopia, semejanza. Entonces, si nosotros fuimos hechos a imagen de Dios, quiere decir que Dios también tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Eso es lo que nos está diciendo el testimonio y la Biblia. Mateo 28 dice entonces que hay 3 personas y que esas 3 personas son Dios
Es lo que tenemos que ver, ¿no? Bueno, primero, en Mateo 28:19, la palabra persona no existe en el texto. No dice, por tanto, id y bautizándolos en el nombre de las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así debería decir el texto, para que alguien diga, mira, si Mateo 28:19 habla de tres personas divinas, pero personas divinas, tres personas divinas, esa frase no está en el texto, no está en Mateo 28:19. No está la palabra persona, no está la palabra Dios o equivalentes. No están en Mateo 28. ¿Qué es lo que entonces está? Está Padre, Hijo y Espíritu. Se ve que hay tres. Se ve que hay tres. Sí, en Mateo 28 habla de tres. Pero no dice que son esos tres. Si son tres personas, si son tres poderes, si son tres agencias. No dice. O sea, el adjetivo no está en Mateo 28. ¿Dónde está el adjetivo? En la mente del que lo lee. El que lo lee, cuando lee Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su mente dice, aquí está la Trinidad. No. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como también está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en 2 Corintios 13:13. Como también está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en Apocalipsis capítulo 1. Y si vamos por toda la Biblia, están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús, sí, está el Padre quien habla, está el Hijo que se bautiza y está el Espíritu Santo porque desciende sobre Cristo. O sea, están los tres, pero no están las tres personas divinas. O sea, esa frase, personas divinas, no está ni en Mateo 28:19, ni en los otros textos que mencioné. Tampoco está en 2 Corintios, tampoco está en Apocalipsis 1, tampoco está en Mateo 3 cuando habla del bautismo de Jesús. No está, están los tres, pero no dice que los tres son personas y que son Dios. Esa palabra personas divinas está en la mente del que lee, con prejuicio, cuando leemos con prejuicio. Es exactamente lo mismo. Por ejemplo, coloco un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Es lo mismo que pasa cuando los defensores, o sea, los cristianos que defienden el homosexualismo, porque sí que los hay, dicen, por ejemplo, que David y Jonatán tenían una relación homosexual. Y perdónenme que haga esta comparación, pero es como para que ustedes vean cómo la gente pervierte las escrituras. Porque la Biblia dice textualmente que David dijo que a Jonatán, que su amor, el amor de Jonatán, le era más dulce que el amor de las mujeres. Eso es lo que el texto dice, así, sin añadirle y sin quitarle. Pero entonces la gente, los homosexuales o los que están con esa tendencia, leen el texto y dicen, ve lo que le dijo a un hombre, que su amor era mejor que el de las mujeres. Quiere decir que eran homosexuales. Entonces, del salto de lo que dice el texto a lo que la gente lee en el texto, una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que la gente asume, piensa, deduce, induce o inventa de lo que está escrito. Hay un salto grande, hay una gran diferencia, pues. Entonces, así como pasa eso con ese texto, pasa lo mismo con Mateo 28. La gente salta de lo que el texto dice, Padre, Hijo y Espíritu Santo, asume que aquí habla de personas divinas. No, pero no está explícito en el texto. Tendríamos que buscar otros textos para demostrar que el Padre es Dios y es una persona, que el Hijo es Dios y es una persona, y que el Espíritu Santo es Dios y es una persona, y que los tres unidos son un Dios personal. Habría que buscar otros textos para demostrar eso, pero no lo dice Mateo 28:19. De hecho, cuando hablamos, si vamos a lo que está escrito, la palabra Padre sí es una persona, no hay duda. La palabra Hijo también es una persona, no hay duda. Pero cuando ya hablamos de Espíritu Santo, ya no es evidente que sea una persona. No lo es. La palabra espíritu tiene muchos significados en la Biblia y ahí está el punto. La palabra Padre tiene un solo significado. La palabra Hijo tiene un solo significado. Pero la palabra espíritu ya no tiene un solo significado. Podría significar viento, aire, soplo. Y tanto se hable como viento, aire o soplo, en cualquiera de esas tres situaciones que signifique, no significa persona.
Ninguna de las tres. Y también se habla de espíritu cuando se habla de lo que está dentro del hombre. Pero nosotros sabemos como adventistas que hemos estudiado este tema, que espíritu tiene un significado distinto en la Biblia que el que le dan las iglesias que beben del vino de Babilonia. Porque para ellos el espíritu del hombre sí que es un ser independiente que se sale del hombre. Pero nosotros sabemos que no. Y entonces, claro, por eso es que en la mente de los espiritistas o de los que creen en el espiritismo moderno o de los que creen pues en la inmortalidad del alma, la palabra espíritu sí es una persona, y por ahí también entonces es que vemos la conexión entre la interpretación que le dan a Mateo 28, 19 y el espiritismo. Porque ¿por qué estas personas leen espíritu como una persona? Porque en su doctrina del vino de Babilonia, la palabra espíritu también significa persona cuando habla el ser humano. Pero eso no es lo que ocurre en la mente de un verdadero adventista y de la misma Biblia, porque la palabra espíritu es nunca la palabra espíritu significa una persona. En el caso del ser humano, el espíritu es parte de la persona, que fue lo que demostramos aquí. Lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23. Una persona es la unión de espíritu, alma y cuerpo. Pero el espíritu solo no es una persona, el alma sola no es una persona y el cuerpo solo tampoco es una persona. Tenemos que estar la unión de los tres. Entonces, lo mismo, espíritu solo no significa persona. Entonces, a partir de este análisis, concluimos el primer punto. Mateo 28, 19 no dice que hay tres personas codivinas. O sea que Mateo 28, 19 no apoya el primer pilar de la Trinidad. Pero son 7, vamos a analizar los otros, vamos a ver si a los otros sí los apoya. El pilar 2 y el pilar 3. Tres personas coeternas que unidas conforman un Dios. Aquí cito, como dije, el libro de las creencias adventistas. Para los adventistas corporativos o para los adventistas de la apostasía, hay un solo Dios. 2 puntos. Noten los signos de puntuación y de todos los signos que se usan. Hay un Dios, hay un solo Dios, 2 puntos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, para los adventistas corporativos, un solo Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una unidad de tres personas coeternas. Ahí está la definición de la deidad de los adventistas de hoy, de los adventistas corporativos. Que el un solo Dios es la unidad de tres personas coeternas. O sea, tienen que haber tres personas que sean coeternas y que estén unidas. Esa unidad es el Dios. O sea, el Padre solo, el Hijo solo y el Espíritu Santo no es Dios. Para que sean Dios tienen que estar unidos. O sea, en el momento que Jesús murió, o sea, el sábado que Jesús estuvo muerto, no había Dios en el universo. Porque la unidad estaba rota. No había Padre, había Espíritu, pero no había Hijo. Entonces, según esta definición, el sábado que Jesús estuvo en la tumba, no había Dios en el universo. Porque el Dios es la unidad de los tres. Si falta uno, ya no es una unidad de tres, es una unidad de dos, entonces ya no es Trinidad. Entonces, justo por eso, como se dieron cuenta que esa era la conclusión lógica de definir a Dios como una unidad de tres personas, entonces, ¿qué dijeron? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos cuando Jesús murió? Si Jesús murió y se rompió la divinidad y ya no había tres personas unidas, entonces ya no había Dios, ¿cómo hacemos con eso? Entonces se inventaron otra excusa y así es como dicen, no, pero es que cuando Jesús murió, solo murió la humanidad de Jesús, no lo murió la divinidad. Entonces, de esa forma ellos se preservaron de que la deidad no rompiera su unidad en la muerte de Jesús. De ahí es que viene esa doctrina de que la deidad de Cristo no murió. Pero bueno, ya esa es otra historia, otro tema, no nos vamos a complicar. Bueno, entendiendo que eso es la definición de deidad según los adventistas de hoy, los corporativos, tenemos entonces que ver que esto lo diga Mateo 28, 19, para decir que Mateo 28 apoya el pilar 2, no apoya el 1, ya lo vimos, pero a lo mejor apoya el 2 y el 3. ¿Será que Mateo 28 dice que esos tres que están allí son un solo Dios? ¿Ellos están unidos como un solo Dios?
Bueno, no dice eso el texto. Ya vimos que no dice ni palabras de personas ni dice Dios. El texto habla del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya vimos que esos tres, los tres que menciona Mateo 28, 19, no es una unidad de tres seres. Mateo 28, 19 habla de dos personas. Los tres que menciona Mateo 18, 28 y 19 son dos personas, Padre e Hijo, y un Espíritu. Entonces, Mateo 28 habla de tres. Sí, tres. ¿Pero qué tres? Dos personas y un Espíritu. Ahora, el Padre, estos nombres, o sea, estos títulos, Padre, Hijo y Espíritu, son un solo nombre. Porque dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que estos tres títulos son el nombre, que ya lo habíamos leído. Cuando leímos lo que, por ejemplo, si nos recordamos, cuando estudiamos lo que decía Uriah Smith, creo que era Uriah Smith, ya lo habíamos visto, que así también lo entendieron los pioneros, cuando dijeron que en lo que tiene que ver con la salvación, el Padre, el Hijo y el Espíritu constituyen el nombre. Estoy aquí buscando la referencia, pero no la consigo rápidamente. Pero bueno, ustedes se acordarán que eso ya lo estudiamos, ¿no? La semana pasada. Bueno, entonces, ese es el nombre de la salvación. Pero una cosa es que estos tres, dos personas y un espíritu, constituyen el nombre de la salvación. Y otra cosa es decir que la unidad de los tres es un Dios. No es lo mismo, nunca, o sea, no, por definición lingüística no es lo mismo. Al Padre se le llama Dios. O sea, ¿qué es lo que significa? Que si nosotros queremos profundizar un poquito más lo que dijo Uriah Smith cuando habló de que constituyen el nombre, ¿de dónde podemos ver eso? Bueno, el Padre se le llama Dios. Al Hijo se le dice que es hijo de Dios. Y de hecho vimos en Hebreos 1 que dice que el Hijo heredó el nombre del Padre. O sea que los dos comparten el mismo nombre. Y el Espíritu, ¿cómo se le dice? Espíritu de Dios. Entonces, el nombre que comparten estos tres, las dos personas y un espíritu, el nombre que comparten es Dios. El Padre es Dios, el Hijo se le llama Dios porque heredó el nombre de Dios. Y el Espíritu es de Dios. Entonces, como es de Dios, también porta su nombre, que es Dios. O sea, es como decir, por ejemplo, en el caso de los esposos, el hombre se apellida, por ejemplo, yo me apellido García y mi esposa se apellida de García. Entonces los dos compartimos el mismo apellido. Pero yo soy el esposo, ella es la esposa, no somos dos personas y en dos posiciones diferentes. Compartimos el mismo nombre, de hecho hasta la Biblia lo dice. O sea, esto no solamente es algo de la ley del mundo. En Génesis capítulo 4, cuando nosotros vamos a la Biblia, en Génesis capítulo 4, capítulo 5, dice, versículo 1 al 2. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a la semejanza de Dios, lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron criados. El nombre de ellos. De ellos dos, del varón y de la hembra, los dos se llamaban Adán. Claro, nosotros no lo vamos a ver bien, quizás si no nos damos cuenta que la palabra Adán significa hombre en hebreo. O sea, acuérdense que todos los nombres en hebreo tienen significado. Pasa que nosotros en la Biblia se les colocaba
se hizo la transliteración de los nombres. Pero si lo tradujéramos todo lo que tiene traducción, si se tradujera, este es el libro de las generaciones del hombre. El día en que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos hombre, el día que fueron creados. Y también lo está en Génesis, ¿no? Cuando Génesis capítulo 2, dijo Adán, capítulo 2, versículo 23. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Noten este punto. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Se dan cuenta? Varón y varona, o sea, el mismo nombre. Y justamente Adán dice, se le llama varona porque fue tomada del varón. Entonces, es interesante esto. Y si son de la misma naturaleza, lo que está diciendo Adán allí es, si son de la misma naturaleza y si son tomados de lo mismo, o sea, si la fuente es la misma, tienen el mismo nombre. O sea, la mujer se llama varona porque viene del varón. Bueno, el Padre es Dios, porque Él es Dios. El Hijo se le llama Dios porque viene del Padre. ¿Y el Espíritu de dónde viene? De Dios. Entonces también se le llama Dios. Por eso es que el nombre que comparten es Dios. Por eso es que es un solo nombre, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero ese un solo nombre viene del Padre. Así como el nombre de la mujer venía del hombre, que se llamó varona porque venía del varón, que se le llamó también Adán porque venía de Adán. Bueno, el Hijo se le llama Dios porque viene de Dios, el Espíritu Santo se le llama Dios porque es el Espíritu de Dios. Entonces, esto no debería, si lo entendemos con una mente que se quiere sujetar a lo que está escrito en la Biblia sin añadirle ni quitarle, Mateo 28 no implica ningún problema, porque está hablando de nombre. Los tres tienen el mismo nombre, claro que lo tienen, como los dos tenían el mismo nombre, el hombre y Adán y Eva. Entonces aquí los tres tienen el mismo nombre, pero que yo diga tres no significa persona. Tres, Padre y Hijo, dos personas. Y el tercero es un espíritu. Y por definición, el espíritu de alguien es una naturaleza, es la parte de alguien. Bueno, entonces ya he demostrado que Mateo 28 no habla de un Dios unificado, ni de un nombre unificado. Ni siquiera es que uno diga, es que la unión de los tres es un solo nombre. No, tampoco dice eso el texto. Lo que dice es que el nombre que es de uno lo comparten los tres. Eso sí dice. El nombre que es del Padre lo comparte el Hijo porque lo heredó. Y también lo comparte el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu viene de Dios. Y es el Espíritu de Dios. Bien. Entonces ahora el otro pilar. Creo que es el cuarto pilar. Entonces, ¿son coeternos? Bueno, vamos a ver si lo dice. Mateo 28 dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí no se menciona la palabra coeterno. Tampoco se menciona la palabra eterno. O sea, Mateo 28 no dice nada de estos tres, si son eternos o si son coeternos. No lo dice. No está mencionado en Mateo 28. Entonces yo no puedo decir que apoya Mateo 28 esta pilar, porque no habla de la eternidad. No habla de la eternidad. Ahora, otros textos sí que hablan. Miqueas 5:2 dice que Jesús es eterno porque nació en la eternidad. Pero la palabra coeterno no existe ni en Mateo 28 ni en ninguna otra parte de la Biblia. Eso también tenemos que tenerlo bien claro. La palabra eterno sí está en la Biblia. Sí está. Habla, por ejemplo, en hebreo del Espíritu eterno. Habla de Jesús que fue engendrado en los días de la eternidad. Habla de que sus años no acabarán. O sea que también habla de eternidad. O sea que el Padre es eterno, el Hijo también es eterno y el Espíritu es el Espíritu eterno. Pero en una parte de la Biblia, mucho menos en Mateo 28, está la expresión coeterno. La expresión coeterno es una palabra inventada como inventaron la palabra Trinidad. No está en la Biblia y la inventaron. ¿Y para qué la inventaron? Para definir un punto que la Biblia no define. Coeterno significa
que están desde siempre los tres. O sea, que nadie nació. O sea, si el padre tuvo un hijo, literal, ya el hijo, por definición, por haber nacido del padre, ya tiene menos edad que el padre. Ya no está desde el mismo principio de la eternidad. Aunque la eternidad no tiene principio. Pero no están desde el mismo momento. Entonces, justamente para ellos querer quitarse esa gran verdad bíblica de que Jesús nació del Padre, se inventan esta palabra, coeterno. Pero la Biblia no habla de eso, y cuando habla de la eternidad del Hijo, la relación o sea, la coloca en relación directa con su engendramiento. Miqueas 5:2, tú Belén Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus orígenes son desde el principio, desde los días del siglo, o también se puede traducir desde los días de la eternidad. O sea que Jesús fue engendrado en la eternidad. Por eso es que es eterno, porque nació en la eternidad. Pero de coeternidad no habla. Entonces, este otro pilar, el cuarto pilar que habla de la coeternidad, no está en Mateo 28 y tampoco en ninguna otra parte de la Biblia. Entonces, tampoco. Pilar 4. Coexistencia. También tiene que ver con la vida, ¿no? El nacimiento. ¿Cómo llegó a existir, ¿no? Entonces, coexistencia es que todos existen por sí mismos y no deben su existencia a nadie. O sea, el Hijo existe por sí mismo y no debe su existencia al Padre. Y lo mismo el Espíritu Santo y lo mismo el Padre. Eso es la definición de esa palabra teológica. En el libro de creencias de los adventistas se presenta este punto en esta página 31, donde dice una relación práctica. Dentro de la deidad existe la economía funcional. Dios no duplica innecesariamente su obra. Noten que toda esta definición no tiene ninguna cita bíblica. Estos son puros razonamientos de ellos. El orden es la primera ley del cielo y se manifiesta en formas ordenadas de actuar. Este orden surge de la unión que existe entre los componentes de la deidad y sirve para preservar dicha unión. El Padre parece actuar como fuente, el Hijo como mediador y el Espíritu como actualizador o aplicador. O sea, el énfasis parece actuar como fuente. ¿Qué significa parece actuar? Bueno, ya lo está diciendo. No. El parecer es algo que... El parecer es lo que la Biblia llama apariencia. Apariencia. Yo parezco, yo doy una apariencia de... Y en la Biblia siempre cuando se habla de dar apariencia se relaciona con la hipocresía y con el hecho de que tú das una apariencia que no eres en realidad. Entonces ellos están aquí diciendo, mira, el Padre parece actuar como la fuente, aunque realmente no es la fuente. El Hijo parece actuar como mediador, aunque no es el mediador. El Espíritu parece actuar como aplicador, aunque no lo es. O sea, ¿qué está diciendo? Que el Padre no es la fuente, porque si el Padre es la fuente, entonces el Hijo debe su existencia al Padre. Y el Espíritu también debe su existencia al Padre. Eso es lo que ellos no pueden aceptar, porque entonces si el Hijo debe su existencia al Padre, en su mente, en la mente de ellos, significa entonces que el Hijo es un Dios menor. Y eso no cuadra con la teoría trinitaria. Entonces, ellos con esto están demostrando que no creen que Jesús es hijo literal, porque ¿qué es un hijo? Literalmente, ¿qué es un hijo? Bueno, un hijo es alguien que nace de un padre y que su vida la recibe de su padre, que su existencia la recibe de su padre. Entonces, no es existente por sí mismo, es existente por su padre, el que lo engendró. Entonces, claro, aquí es la demostración de que ellos niegan a Jesús como hijo. Y por eso en ellos, aquí lo está diciendo, el Padre parece actuar como fuente, el Hijo parece actuar como mediador, el Espíritu. O sea, en su mente el Hijo parece actuar como hijo, pero no es hijo.
Por eso es que usted va a encontrar que ellos sí aceptan los versículos que hablan de que Jesús es hijo de Dios, pero lo entienden en su mente como una actuación, como una apariencia que da, no una realidad. Entonces el Padre está tomando un papel, es una obra de teatro. Y como toda obra de teatro es una mentira, es una falsificación, porque cuando usted ve esas películas, por ejemplo, usted ve esas películas que esos personajes son películas de acción, que son unos héroes que hacen esto y lo otro, y bueno, eso está actuando, porque eso no es real. Es que ni todas las cosas que hacen son reales, son muchas veces hechas por computadora. En la vida real, seguramente hasta ni saben pelear. Entonces, el punto es que eso es la actuación. La actuación es un gran engaño, una falsedad, una apariencia de lo que alguien hace, pero no es. Y está diciendo textualmente, el Padre es un actor de teatro, el Hijo es un actor de teatro y el Espíritu es otro actor de teatro. Y todo lo que ha hecho el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una gran obra de teatro donde nos están dando una apariencia que realmente no es. Eso es lo que, miren, esto lo está diciendo las 28 creencias adventistas. Pero ¿qué es lo que sí dice Mateo 28, 19? Más bien dice lo que dice. Dice que Padre, que Hijo y que Espíritu Santo es el nombre de cada uno de estas tres agencias. Dios es el Padre, Jesús es el Hijo y el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Pero no es que actúan como o aparentan ser, no, son. Dios es Padre porque literalmente, no en apariencia, literalmente engendró a Jesús. Jesús es Hijo porque literalmente nació de Dios, no que aparenta, no, nació de Dios. Y lo dicen los textos bíblicos. Y por tanto, más bien Mateo 28, 19, para mí es la mejor evidencia contundente de lo que es la verdadera deidad. Porque nos dice que hay tres, sí, pero esos tres nos dicen qué es lo que cada uno es. No dicen el nombre del Padre 1, del Padre 2 y del Padre 3. No dice eso el texto. Dicen el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, entonces hay dos que son diferentes. Uno es Padre, otro es Hijo. Y por tanto, uno nació del otro. Y del Espíritu Santo, y si yo sé, porque cuando yo estudié el tema de la naturaleza humana, si ya yo sé lo que es un espíritu, entonces me está diciendo que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. O sea, es parte de la naturaleza de Dios, es parte de su ser interno. Es lo que está diciendo, es lo que dice el texto, del Espíritu de Dios. O sea, en el nombre del Padre, una persona. Del Hijo, otra persona que nació del Padre. Y del Espíritu Santo, otra agencia, que es un espíritu, que es el espíritu, que es la parte de lo profundo del ser de Dios. Es lo que está diciendo el texto. Eso sí lo está diciendo, eso no se lo estamos añadiendo, porque dice lo que dice Padre, Hijo y Espíritu. No dice, por ejemplo, he escuchado que algunos pastores adventistas están bautizando así, en el nombre del Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Ahí están modificando el texto. Y cuando lo hacen es porque ellos reconocen esa acción, un reconocimiento de que el texto no dice Dios y yo tengo que metérselo a la fuerza para reafirmar una Trinidad que no dice. En el nombre de Dios Padre y de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Pero ¿por qué tú le agregas la palabra Dios y Jesús no dijo eso? Entonces tú estás diciendo, mira Jesús, te faltó mejor explicarlo así. Yo sé más que tú de la deidad, Jesucristo. Yo sé más que tú. Y yo te voy a enseñar cómo debiste haber dicho la fórmula bautismal. Noten ustedes que ese es el espíritu del anticristo, el espíritu del papado. El papado toma lo que Jesús dijo y lo cambia a su antojo, porque para él Jesús no lo dijo como debió decirlo. Jesús debió haber dicho el domingo. Pero solamente dijo el sábado. Bueno, yo tengo autoridad y pongo. Y estos pastores hacen lo mismo que el Papa. Aquí no dice Dios. Bueno, pero yo tengo autoridad, pues. Yo no soy pastor. Y por ser pastor tengo la autoridad para inventarme las doctrinas que yo quiera. Y meten Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Pero eso no está en el texto, ojo. Entonces, bueno, este pilar trinitario tampoco se ve en Mateo 28. Coexistente. Dice Padre, aquí en Padre, Hijo y Espíritu Santo, quiere decir coexistente. Bueno, no dice eso. La palabra, una vez más, la palabra coexistente no está en la Biblia. En la Biblia existe este que está aquí en Juan 5:26. El Padre tiene vida en sí mismo. Pero el texto es Jesús hablando, por supuesto, y creo que Jesús sabe lo que habla, porque Jesús es el Hijo de Dios. Y como él mismo dijo, nadie subió al cielo, nadie, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. O sea que ningún pastor adventista, protestante o católico, ningún erudito o papa, puede saber más de la relación entre el Padre y el Hijo que el Hijo. Nadie. Y el Hijo dijo esto: así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el que tuviese vida en sí mismo. Esto lo dijo Jesús. Y aunque lo dijo Jesús, la gente no lo cree. Los trinitarios no lo creen. No lo creen, no lo aceptan. Porque los trinitarios tienen el espíritu del anticristo de querer saber más que Cristo y de ponerse por encima de Cristo. Cristo está diciendo, mira, yo soy el Hijo y yo sé, de mí, yo sé. Así como cada uno de nosotros sabe de sí mismo más que lo que saben los demás, nadie puede saber más de John que John. Es que ni mi esposa es la que más, de los otros seres, la que más sabe de John es mi esposa. Pero ella no puede saber más de John que John mismo. Porque yo sí sé lo que hay dentro de mi mente. Y bueno, y hay cosas que ni yo sé, pero que sí las sabe Dios. Pero bueno, Jesucristo dice, mira, yo sé lo que es mi relación con el Padre. Nadie más puede saber, más que el Hijo, la relación que hay entre el Padre y el Hijo. Y el Hijo dijo, mira, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así el Hijo también la tiene. Entonces, ¿el Hijo tiene vida en sí mismo? Sí. No inventando palabras, sino tomando las palabras como están escritas en la Biblia, como fueron dichas. No aparece la palabra autoexistente ni coexistente. Pero sí dice la palabra vida en sí mismo. Eso sí lo dice. Entonces Jesús dice, el Padre tiene vida en sí mismo. El Hijo también tiene vida en sí mismo. Es decir, que el Hijo, nosotros dependemos para vivir del aliento de vida que nos da Dios. No que nos dio Dios, que nos da, con presente continuo. Porque el texto dice que cuando morimos, el Espíritu que había en nosotros se devuelve a Dios. Quiere decir que el Espíritu que nos da vida a nosotros los seres humanos, nos lo da Dios todos los días. Ese aliento, ese soplo. Y mientras lo tengamos, tenemos vida. En el momento que Dios dice, dame eso es mío, devuélvemelo, ¡pum!, se acaba la vida. Entonces nosotros no tenemos vida en nosotros mismos. Nuestra vida depende de Dios. Pero en el caso del Padre y del Hijo no es así. El Padre tiene vida en sí mismo. O sea, ¿cómo quiero explicar esto? ¿Cómo explico esto? Bueno, mira, es como un bombillo, una lámpara. Mientras se encuentra enchufada o conectada a la corriente, está alumbrando, tiene vida. En el momento que se desconecta de la corriente, se apagó la vida. O sea, necesita el cable de conexión. Es como un bebé que está dentro del vientre de su madre, todavía no se ha formado completamente para poder vivir por sí mismo. Entonces él depende del cordón umbilical. Él tiene ese cable de conexión que por ahí le da la vida a la madre. Mientras él, en ese periodo, mientras él está conectado, tiene vida. Por eso es que cuando lo abortan un bebé y lo sacan antes de tiempo, antes de que él pueda vivir por sí mismo, él muere, el aborto. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nacemos en el parto natural? O cuando, si no es natural, pero ya está cerca, ya son 7 meses, 8 meses o 9 meses, y sales del vientre de tu madre. Bueno, ahí puedes vivir por ti mismo, ahí puedes respirar por ti mismo, comer por ti mismo. O sea, no dependes del cordón umbilical. Entonces, eso es una ilustración de lo que está diciendo aquí Jesús. Jesús dice, mira, el Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo también. Pero hay una pequeña diferencia en lo que Jesús dijo. El Padre tiene vida en sí mismo,
pero nadie se la dio. Ahora dice, pero dice del Hijo que el Hijo también la tiene, pero porque el Padre se la dio. Mira la palabra dio, así dio. ¿Quién le dio? El Padre. Esa palabra dio significa que el Padre se la dio al Hijo, pero ¿cuándo? Así como como estamos hablando del ejemplo, mientras está en el vientre de su madre, el Hijo depende de la vida de su madre, pero cuando sale, él recibió la vida de su madre. Pero cuando ya salió y corta el cordón, ya él no depende de ese cordón, de esa conexión por el cordón con su madre para vivir. Y por eso es que hay bebés que a veces nacen, sus madres mueren y ellos siguen viviendo, porque ya salió de ese momento, de esa conexión. Entonces, algo así está diciendo aquí, el Hijo tiene vida, pero el Padre se la dio, sí, se la dio, en un punto. Dio es un pasado puntual. Ahora, desde que se la dio, ya Él la tiene, una vida en sí mismo. Pero ahí está la gran diferencia. Entonces, no habla de coexistente, no habla de autoexistente, habla de vida en sí mismo, pero con una gran claridad. El Padre la tiene, a Él nadie se la dio, el Hijo la tiene también, pero porque el Padre se lo dio. Eso es lo que significa ser Padre y ser Hijo. Entonces, Mateo 28 tampoco apoya eso de coexistente. El pilar 5, cojerárquico, los que tienen la misma autoridad y la misma posición, según la Trinidad adventista. Miren lo que está allí también en la página 31. No hay distancia entre las personas del Dios triuno. Todas son divinas y sin embargo comparten sus cualidades y poderes divinos. En las organizaciones humanas, la autoridad final descansa sobre una persona, un presidente, un rey o un primer ministro. En la deidad, la autoridad final reside en sus tres miembros. Es decir, no, una sola persona no es autoridad final, sino que es como una democracia, como un gobierno tripartito. Y entonces, para hacer algo requiere el voto. O sea, vamos a destruir la tierra en el tiempo de Noé. Bueno, hay que votar. El Padre vota, el Hijo vota y el Espíritu Santo vota. Y si la mayoría decide, se destruye esa es la concepción que tienen los trinitarios de la autoridad final en la deidad. Aquí lo estamos leyendo, es una foto. Esta es una foto del libro. Usted lo puede buscar, página 31, su versión en español. Eso es lo que ellos dicen. Eso es la cojerarquía, eso es Trinidad. Si Mateo 28 es trinitario, tiene que decir eso. Y la Biblia tiene que decir eso, según ellos. Bueno, en Mateo 28 no se habla de jerarquía de forma directa. La palabra jerarquía no aparece. Pero ¿saben qué? Sí habla de jerarquía en forma indirecta. ¿Por qué? Porque habla de padre e hijo. Y eso implica una jerarquía. Quizá la mente moderna, esa mente contaminada con los falsos conceptos de familia que se están disparando, ¿no? Desde todos los lobbies de la comunidad LGTBI y de todo lo que está en contra de las familias. Quizás ellos han confundido y la gente no entiende, pero jerarquía entre padre e hijo está claramente establecida. Entre un padre y un hijo hay una jerarquía. ¿De qué? De autoridad. ¿Quién tiene más autoridad? El padre, porque por eso es padre. En una familia no se pueden tomar las decisiones. Bueno, vamos a reunir los padres con los hijos. Y si son 5 hijos y 2 padres, y los 5 hijos votan una cosa, lo que digan los padres tienen que hacer lo contrario. No es así en la familia. En la familia, la autoridad está entre el padre y la esposa. O sea, el padre y la madre. Y sabemos también, inclusive aquí está un texto, que lo vamos a poner, que está aún diciendo, en el mismo contexto de la familia, miren lo que dice. 1 Corintios 11:3. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es cabeza de la mujer. O sea que en una familia el padre, la madre es la autoridad, pero la autoridad final es el padre, una persona. Y Dios es la cabeza de Cristo. Eso está en su Biblia, mis hermanos.
está en sus Biblias. Usted ponga en comparación, en contraste, lo que dice el libro, el manual de la Iglesia Adventista y lo que dice la Biblia. Aquí dice, la autoridad final es en los tres, no hay cabezas. La Biblia dice que Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, obviamente que la verdad está en la Biblia. Y obviamente que este libro está contradiciendo la Biblia. Y esto sí es jerarquía. Y es contra la cojerarquía. Está diciendo más bien que la autoridad final descansa en el Padre. Y hay una infinidad de textos que podríamos colocar para mostrar cómo es esta dinámica de autoridad. Un ejemplo, por lo menos a mí me acuerdo que cuando estaba estudiando esto por primera vez y vi y acepté que esto es lo que dice la Biblia, empezaron a llegarme textos a la mente y el primer texto que me llegó es Jesús en la cruz. Bueno, cuando lo están clavando en la cruz. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, yo veo a Jesús, que es el Hijo de Dios, que ya le había dicho a él a los fariseos, que él tiene autoridad para perdonar pecados. Sin embargo, su autoridad para perdonar pecados está bajo la autorización del Padre. Porque él mismo le está diciendo, Padre, perdónalos. Si él no tuviese, si su autoridad fuese independiente de la del Padre, y fuese por encima del Padre o igual a la del Padre, Jesús le había dicho, Padre, los he perdonado. Jesús le daría solamente un informe al Padre. Padre, yo los he perdonado porque no saben lo que hacen. Para que sepas, papá. No. Él está pidiendo al Padre. Y pedir, a menos que el castellano se haya cambiado, pedir es alguien que le pide a otro algo que él no tiene la autoridad para hacer. Pero alguien te va a decir, alguien te dirá, no, hermano, pero sí, es verdad. Lo que pasa es que Jesús cuando dijo eso, lo dijo cuando él estaba como hombre. Y acuérdate que cuando estaba como hombre, él dejó su divinidad. Entonces ahí tienen otro error, porque Jesús no dejó su divinidad cuando se hizo hombre. Jesús se vistió su divinidad con humanidad. La relación de Jesús con su Padre no cambió cuando se hizo hombre. También eso es verdad, pero eso es otro tema. Pero ¿por qué le digo que es otro tema? Porque le respondemos con un texto que es más contundente. El texto que los mismos trinitarios quieren usar cuando Jesús habla de cuando Él va al cielo, Él dice, yo me voy al Padre a preparar lugar para vosotros. O sea, está hablando de lo que va a hacer Él en el cielo. Ya no está aquí como humano. Ya está en la gloria de nuevo. Ya el Padre le ha devuelto su gloria. Dame la gloria que tuve contigo antes que el mundo fue. O sea, que él retoma su posición en el cielo. Pero en esa posición que Él retoma, Él dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador. A ver. Yo rogaré al Padre, y el Padre os dará otro consolador. Entonces Jesús está diciendo, cuando yo vaya al cielo, cuando yo regrese ya y retome mi gloria, retome mi autoridad y mi posición, yo sin embargo tendré que rogarle al Padre. Y rogar significa una petición de alguien que está en una jerarquía inferior a otra. Porque si no diría, yo le informaré al Padre que les voy a enviar a ustedes el Consolador. No, yo rogaré al Padre. Y a causa de mi ruego, el Padre os dará otro Consolador. Entonces, bueno, hay más texto, pero no queremos hacerlo tan largo. Todo eso muestra que sí hay una jerarquía. Y que aunque no está de forma explícita en Mateo 28, 19, por el hecho de que hable de Padre y de Hijo, ya está implícita una jerarquía. No cojerarquía. ¿Cojerarquía? No. Una jerarquía del Padre hacia el Hijo. Entonces, tampoco Mateo 28 apoya este pilar trinitario. El sexto pilar, ya vamos a terminar. Tres personas que son consustanciales de la misma naturaleza. O sea, que están unidos en una misma sustancia. ¿Eso dice Mateo 28, 19? No habla de sustancia. No habla de sustancia. No se habla de consustancial tampoco. O sea, esa idea no está en Mateo 28, 19. No menciona eso.
Pero como sí menciona que es padre y como es hijo, podemos saber, a raíz de Hebreos 1.3, qué significa hijo en relación a la sustancia. Hebreos 1.3 dice que Jesús es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Imagen es una copia, una semejanza. Es decir, Jesús tiene su sustancia, que es aparte de la sustancia del Padre. ¿La sustancia del Hijo es semejante a la del Padre? Sí, porque sustancia, como dijimos, es naturaleza. ¿Jesús tiene naturaleza divina? Sí. ¿El Padre tiene naturaleza divina? Sí. Pero son parte, están pegados los dos a la misma naturaleza. O sea, ¿es un cuerpo con dos cabezas o con tres cabezas? No. Un padre es un cuerpo con su cabeza, un hijo es otro cuerpo con su cabeza. Pero el cuerpo del Padre y el cuerpo del Hijo, si lo vemos hablando de la humanidad, si hiciéramos un análisis de ADN entre un hijo y un padre, vemos que sí, tienen el mismo ADN, porque el hijo tomó su naturaleza de su padre. A partir de que una célula, la célula del padre, se une al óvulo de la madre y comparten el mismo ADN. Y a partir de allí se forma la naturaleza de un hijo que comparte el mismo ADN de su padre y de su madre. Entonces tiene un ADN, una sustancia, una naturaleza que es igual, que es la misma naturaleza, pero separadas. Bueno, entonces, Mateo 28 habla de consustancialidad. No. Habla de un padre que tiene su sustancia y un hijo que tiene una imagen de la sustancia del padre. Aunque Mateo 28 en sí mismo no lo dice. Se infiere cuando vamos a otros textos. Así que Mateo 28 tampoco apoya este sexto pilar trinitario. Y ya nos quedaría entonces el último pilar. O sea, ya hemos visto que de 7, 6 no los apoya. Vamos a ver si a lo mejor el último sí lo apoya. Bueno, dijimos que el pilar número 7 es que son 3 personas coadorables. Es decir, que los 3 deben ser adorados. En la práctica de los que son trinitarios, defienden el cantar y alabar al Espíritu Santo. Cuando usted le pregunta, ¿pero dónde dice la Biblia? No, entonces no tiene ningún versículo para responderte y solo te dice, bueno, pero el Espíritu Santo no es también Dios y si es Dios no debe ser adorado. Entonces, cuando ya hacen esas preguntas, eso se llama razonamiento. Eso no es un versículo. Cuando tú le estás pidiendo, ¿dónde está escrito? Escrito está. ¿Dónde está escrito? No está escrito, pero yo lo deduzco. Esa es la lógica humana. Esa es la deducción humana. Pero no es un escrito está. Escrito está en Mateo 28, no habla tampoco de adoración. Mateo 28 no habla de adoración. No lo dice, no dice nada de adoración. La palabra adoración no está en Mateo 28, 19. No habla de adoración. Muy bien podrían los 3 ser adorados, o solo 2, o solo 1. Pero no dice, o sea, si yo me baso en Mateo 28, 19, no puedo decir nada de adoración porque el texto no me habla de eso. Ni aquí ni en el contexto. Es decir, que a pensar que Mateo 28, 19 apoya ese séptimo pilar de la adoración es forzar al texto a que diga lo que no dice. Ahora, otro texto, si vamos a otro texto, ahí sí podemos buscarle adoración. Y en ese otro texto tenemos Apocalipsis 5:13, que dice que se adora al Padre y al Hijo. En Hebreos 1 se habla de adorar al Hijo, pero no hay ni un solo texto en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que diga de adorar al Espíritu Santo. Entonces, Mateo 28 no lo dice y tampoco dice nada la Biblia, en todo el resto de ella, de que debamos adorar a 3. La Biblia, cuando estudiamos el tema de adoración, la Biblia habla de adorar a 2, al Padre y a su Hijo. Entonces, Mateo 28 no apoya el séptimo pilar trinitario, como tampoco lo apoya ningún texto del resto de la Biblia. Entonces, al final, la conclusión es que Mateo 28 no dice que hay 3 personas codivinas, no habla de un Dios unificado, no habla de coeterno, no habla de coexistente, no habla de cojerárquico, no habla de consubstancial,
ni habla de coadoración a los tres. No habla. Ninguno de los 7 puntos de los pilares trinitarios, ninguno de los 7 habla de eso. Más bien lo contrario. Entonces, la conclusión es evidente, concluyente y contundente que Mateo 28, 19 no apoya en lo más mínimo nada de la Trinidad. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Y quedamos ahora, vamos a apagar la grabación y quedamos entonces abiertos para las preguntas y respuestas o comentarios.